la copia del proceso discipular. Otra copia con sitios web. ¿La tienen a mano? Para ir consultando algunas páginas de ayuda que vamos a ir utilizando a lo largo del proceso. También tienen en sus manos el rito de hoy, que es el rito de la admisión. Y como si esto fuera poco, un peine para el caballero y un set de aguja para la dama. Un trabajo personal de profundización para que vayan organizando sus papelitos. Es muy importante que cada uno prepare una carpeta. Ojo con las fotocopias que den vuelta por ahí, que cada uno prepare una carpeta con toda su documentación, además del cuaderno bitácora. Vamos a proclamar la palabra, hermanos, de Marcos 7. Y los invito a escuchar la palabra con mucha atención. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. No hace mucho escuché en un reportaje algo muy triste, ¿no? Una mamá que le habían asesinado a su hijo y habían atrapado al asesino y le hacían un reportaje, como siempre, de periodistas, y ella dijo: yo quiero que se haga justicia, que se pudra en la cárcel, porque ni Dios ni yo lo vamos a perdonar. Una mujer llena de dolor, por supuesto. Y fíjense, ella quedó encerrada en la amargura del no perdón. Ni Dios ni yo lo vamos a perdonar, un encierro. Y además, ¿a quién encerró? A Dios también. Ni Dios ni yo lo vamos a perdonar. Bueno, vivimos en una cultura de encerramientos, como el encierro en el que vivía este pobre hombre sordo, mudo. ¿Cuál era la tragedia de este hombre? ¿No escuchaba? ¿No hablaba? ¿No podía comunicarse? ¿No podía revelar su interior? ¿No podía entablar un vínculo donde se hiciera entender y donde él comprendiera el misterio del otro? No podía escuchar quizás la palabra te quiero y ni podía expresarla. Estaba totalmente encerrado en una situación, y más en aquel tiempo, con todo el trasfondo espiritual, antropológico que implicaba una persona discapacitada. Era un castigo de Dios, realmente era un verdadero encerramiento. Dice la palabra que Jesús lo tomó aparte cuando se lo presentaron para que le pusiera las
las manos. Jesús viene a proponernos la salvación como una nueva apertura, abrirnos. Abrió sus oídos y abrió sus labios. Éfata o efatá, es la misma traducción, no sé que algunas Biblias la traducen como efatá, otros como éfata, no hay problema. Este hombre no podía escuchar, signo de la cerrazón también. Hay un profeta que no quería escuchar a Dios, que Dios le iba pidiendo cosas y él no quería, se escapaba. ¿Se acuerdan quién era? Venía en la panza de una ballena. Jonás, que se escapa, se va a Nínive, se escapa de Nínive y se va al mar, hay una tormenta en el mar, los marineros no saben qué hacer, y él no quiere escuchar a Dios, y hasta que lo tienen que tirar por la borda, se lo traga una ballena, la ballena lo escupe en la playa, y ahí Jonás dice, bueno, voy a ir a Nínive a predicar. Y el pueblo se convierte de Nínive, y él ¿qué hace? Se enoja, porque encima todo lo que he dicho no era así. Él anunciaba la destrucción y el castigo, el pueblo cambia y Dios lo perdona. Jonás, un profeta caprichoso, que no quiere escuchar, está encerrado en su propia visión de Dios. Y además desordena la mudez, como la imposibilidad de comunicarnos. ¿Quién se queda mudo en el Nuevo Testamento por la falta de fe? Zacarías. Cuando el ángel le dice que va a ser papá, Zacarías no cree que su esposa Isabel, y se queda mudo como signo de la falta de fe, el encerramiento. ¿Qué se cerró después que Adán y Eva pecan? Las puertas del paraíso, Génesis capítulo 3, quedaron cerradas. Se cerró el arca de Noé. ¿Cuántos encerramientos podemos ir descubriendo en la Biblia? Dice la palabra que cuando Jesús se bautizó, ¿qué se abrió? El cielo, que estaba cerrado de alguna manera. Se abrió. Jesús viene a provocar una gran apertura. Miren si no es lo que está haciendo el Papa Francisco, abriéndonos al diálogo, a la iglesia, a la salida, al encuentro del otro. El que abre su corazón se salva, según Marcos capítulo 7. ¿Dónde venía caminando Jesús? ¿Qué dice el texto? Por la Decápolis. ¿En qué lugar? La Decápolis. Samaria, iba al lado de Galilea, por la Decápolis. En la Decápolis, en la región de Tiro y Sidón. Y pasó por Tiro y Sidón. ¿Qué lugares eran esos? Eran territorios paganos. Los paganos estaban afuera del pueblo de Dios. No tenían salvación. Sin embargo, Jesús, que viene a abrir la salvación para todos, ahí se dirige, por ahí camina, por ahí pasa. Sus propios discípulos que lo acompañan tienen la mente cerrada. Venía una sirio fenicia gritando detrás de ellos, ¿se acuerdan? Que también era una pagana. Jesús viene a abrir la conciencia de la salvación. Y por eso se ubica en el territorio de la Decápolis. Y ahí se va a encontrar con el sordo mudo, que es signo de un hombre que está fuera del pueblo elegido. No hay salvación para él. Estos encierros que tenemos, a veces también en nuestro corazón, en nuestra vida, a veces hay encerramientos fruto del dolor en nuestra historia. Cuando alguien nos ha herido mucho, ¿qué hacemos? Generalmente nos defendemos, hacemos un caparazón, nos cerramos. Hay situaciones que nos han lastimado o nos dan miedo, uno se cierra. Qué bueno ir registrando en este tiempo qué cosas me han llevado a cerrarme un poco al otro, al diálogo. Fíjense, era lo que le pasaba a los fariseos. Como había tantos paganos que entraban al pueblo en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, se cerraron en la ley porque tenían miedo de flexibilizarse, de abrirse. Ha pasado en la iglesia con toda la gente que mira
el pasado, el Concilio de Trento, la Edad Media, porque les da miedo de perderse en esta apertura. Y lo que hizo Jesús, ¿qué fue? Dejar al Padre y venir, encarnarse, entrar en el mundo, mezclarse con el ser humano. No tenemos que tener miedo de abrir la mente y el corazón. A veces una causa grande de cerrarnos, ¿saben cuál es también? La desvalorización. Cuando nos han desvalorizado, cuando nos ha faltado el afecto, el amor, nos han descalificado. Un montón de situaciones que cada uno puede ir trabajando en este mes también, en este mes de proceso. Una mujer observó con precisión que su gallito se ponía a cantar todos los días justo cuando salía el sol. Por eso, cuando se le murió el gallo, rápido se apuró a reemplazarlo. No fuera que si su gallo no cantaba, el sol no saliera. Un día la anciana se enojó con sus vecinos y se trasladó a vivir a un pueblo lejano. Al día siguiente, al tiempo, su gallo se puso a cantar y un poco más tarde comenzó a salir el sol en aquella ciudad. Ella se lamentaba reafirmando en su corazón lo que tanto había pensado. Sus vecinos se habían quedado sin el sol, porque ella tenía el gallo. Ella tenía el gallo. Los encierros cognitivos, mentales. Hacer el catecumenado implica darte cuenta que vos no sos el eje, ni el centro del mundo, ni de tu familia, ni todo lo contrario. Es buscar la autotrascendencia, salir de lo mismo, lo que el Papa nos está pidiendo con tanta energía, y darle respuesta al ser humano de hoy, con lo que hoy necesita el hermano que está a nuestro lado. Y el encierro más grave, ¿cuál puede ser? El más grave de todos. El pecado. El pecado. El pecado es alejarnos de Dios, ¿no? Es cerrarnos a Dios, permanecer en el pecado. Porque todos pecamos. El tema es quedarnos en el pecado. Como le dijeron unos discípulos a su maestro oriental, si nos caemos al agua, morimos. Estaban todos ahí contemplando el agua. Entonces el maestro le dijo, la muerte no vendrá cuando te caigas al agua, vendrá si te quedas en ella y no te levantas, si no sales. El tema está no en la caída, sino en el quedarme, y en no levantarme, en no empezar de nuevo, en no buscar a Dios. Le llevaron a Jesús a este hombre, Cat y Dian. Se lo llevaron a Jesús y él lo sacó aparte, Cat y Dian. Fíjense, ¿por qué lo saca aparte de todos? Qué hermoso este gesto de Jesús. Este que no podía ni escuchar ni hablar, sus hermanos lo llevan y Jesús lo saca aparte como un signo de que le va a dedicar a él todo su tiempo, a él solo, se lo lleva aparte, como diciéndole, quiero que tengas un encuentro personal conmigo, que me escuches a mí por primera vez en tu vida. Vas a escuchar mi palabra que va a marcar tu oído para toda tu existencia. Dedicó todo el tiempo a él, le impuso sus manos, tocó sus oídos, sus labios, el dedo. ¿Dónde metió el dedo? En los oídos. Como el dedo que hace referencia al dedo de la creación de Dios. Como muchas veces cuando uno se acerca a Dios, Dios con su dedo te indica ¿qué cosa? ¿Dónde estás herido? ¿Dónde estás herido? A él le indicó, acá, puedes escuchar. Ese es tu problema. Pues si escuchás, vas a poder hablar. Yo también cuando me acerco a él, me indica acá, ahí está tu herida. Ese es tu problema. Ahí está tu dolor, tu traba, tu complejo. Este es lo que te cierra. Por eso tenemos que presentarnos delante de él preparado y después
su saliva, tocó sus labios. Eran rituales muy antiguos en aquel tiempo. Pensaban que la saliva tenía como un poder curativo y era el aliento de Dios, también el espíritu. Además dicen algunos psicólogos que hace referencia a lo materno, la saliva. Vieron, sobre todo en el reino animal, que hacen la madre con sus cachorritos, con la saliva, los chupan, los limpian. El chupete, siempre el ejemplo de algunas mamás que yo he visto que se cayó el chupete y no hay agua, ¿verdad? Y lo chupan ahí y se limpian. Los padres claro, también. es algo muy materno. Los padres también. Fíjense, Jesús pone saliva como diciendo, llevándolo a este pobre a un contexto materno. Algunos se han preguntado, ¿no será que cuando nació tan discapacitado se quedó sin mamá? Lo abandonaron, lo dejaron. Jesús quiere sanarlo también en su afecto, misteriosamente, de padre, de madre, herido, solo. No sabemos cómo habrá sido esa historia. Y hasta que pronuncia la palabra poderosa sobre él, Éfeta, que quiere decir, ábrete por completo. Por completo quiere decir Éfeta. Pero antes de decir Éfeta, ¿qué hizo Jesús? Fíjense la palabra. Barro. ¿Qué hace él? Le puso. ¿Y qué hace? Levantar los ojos al cielo. Suspiró, orando, porque Jesús es el primero que está abierto. ¿A quién? Al Padre. Él nos da el ejemplo. Jesús ora como pidiéndole al Padre que abra el cielo que en el Génesis había quedado cerrado, que se abra el paraíso. Mira ese paraíso, Él que es el Hijo que siempre va a estar abierto a la voluntad del Padre. Ábrete del todo, le dijo Éfeta, porque ¿sabes qué? Jesús hace siempre su obra bien, completa. No le dijo que vaya escuchando de a poco, que vaya hablando de a poco, no. Que se abra el todo. De hecho, ¿cómo termina el relato? ¿Qué decía la gente? Todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. El colmo de admiración decía, todo lo ha hecho bien. Porque esa es su obra. Y si Él está trabajando en vos, tened la seguridad que todo lo va a hacer bien. Y va a ser una obra completa. Filipenses capítulo 1. Dice que aquel que comenzó en ti la buena obra, la irá completando. Este es un año donde Dios quiere completar su obra. Bueno, hoy te invito, hermano, a ponerte delante de Jesús. Que Él pronuncie en la profundidad de tu corazón, Éfeta. Que se desencadene dentro tuyo esas transformaciones, esos cambios, esa apertura que solo su palabra puede generar. Esa esperanza, esa resurrección, que Él te muestre dónde estás herido, que Él diga sobre tu persona, que Él diga palabras de amor, palabras de gracia. Eso quiere decir Éfeta también, que pronuncie sobre vos una palabra de vida, para que también vos, cuando estés sano y sana, ¿qué podás hacer? Pronunciar sobre los otros palabras de vida también. Palabras que resuciten, palabras que sanen, palabras que levanten y palabras que puedan devolver la esperanza. Amén. Vamos a hacer el rito, que es cortito, son las preguntas que ya las tienen, que lo importante es que pongamos el corazón en estas preguntas. Este es un rito muy simple, pero que tiene un gran contenido espiritual. Lo importante es que después lo sigamos trabajando.